podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar del muérdago, uno de los elementos naturales, desde luego, de la Navidad por excelencia. Y para conocer más de esta planta y de esas relaciones que tiene con las aves, nos acompaña Sofía Morcelle de SEoverLife. Muy buenas tardes. Bueno, el muérdago, hay muchísimas tradiciones, desde luego, en torno a él. Forma parte, podemos decir, de la decoración navideña. Pero ¿cómo es esta planta, Sofía? Bueno, pues es una planta pequeñita, no muy grande, porque tenemos que pensar que no vive en el suelo como otros tipos de planta. Muchos ya sabemos que vive encima de los árboles. Es una planta que se llama epífita. Y además tiene una característica muy especial que la diferencia de otras, y es que es un hemiparásito. Es decir, no es un parásito completo porque ella misma hace algunas funciones, como por ejemplo recoger oxígeno. Emitir oxígeno, perdón. Pero sí que necesita de la planta hospedadora algunas características, algunos elementos, como pueden ser el agua o sustancias nutritivas, que sí que las recoge de él. Se aprovecha de la planta hospedadora para esos elementos. ¿Y qué planta huéspedes puede tener? Pues varios tipos, no solamente una, pero siempre son árboles. Puede ser el roble, pueden ser algunos tipos de pinos también. Por ejemplo, pues algunos manzanos, también, distintas especies de árboles, pero siempre son árboles. Y característico del muérdago, su valla. Sí, bueno, podemos verlo en este que vemos aquí, que es el típico muérdago que ponemos en Navidad. Sí. Vemos que es una valla entre blanquecina y amarillenta. Sí. Eso cuando la valla está totalmente ya madura. Ah, porque tiene otro color antes. Sí, antes tiene un color pues más opaco, no tan transparente. No es tan así, qué curioso. Y decíamos antes, claro, cómo se reproduce, ¿no? Aquí está el papel de los pajaritos, ¿no? Claro, diremos, bueno, ¿y dónde está el papel de SEoverLife claro. en esta charla, ¿no?, de hoy? Pues bueno, la característica que tiene es la forma de reproducción. Estas especies necesitan, varias especies, porque el muérdago son distintas especies, necesita de las aves para reproducirse. Las aves se aprovechan comiendo sus frutos, sus bayas, que hemos visto aquí, y bueno, pues cuando pasa lo que comemos, bueno, pues esas bayas llegan a la parte del tronco del árbol. Y si no caen al suelo, entonces con la lluvia suficiente echan raíces y se reproducen de nuevo y sale una nueva planta. Y con esa relación que tiene de parasitismo con algunos árboles, ¿puedes llegar a matarlos? Bueno, muy pocas veces llega a matar al árbol, pero sí que es verdad que si la planta no es única, es decir, si no hay una única planta en el árbol y hay muchas, pues sí que puede llegar a matar al árbol. Y Sofía, ¿dónde está el origen del muérdago? ¿Dónde está el origen? Bueno, pues tenemos varios orígenes distintos. A lo largo de la evolución de esta especie, no ha sido un ave la que se piensa, según los estudios científicos, no ha sido un ave la que ha ayudado a evolucionar a esta especie de muérdago a llegar a ser una especie tan específica de los árboles como lo es hoy en día. La característica la ha generado algunos tipos de primates y de también marsupiales. Los marsupiales, pues ya conocemos, ¿no? Los típicos son los de Australia, como el canguro, por ejemplo, pero son unos tipos de primates y de marsupiales, no actualmente, del momento actual, ver, ¿no? sino de hace 55 millones de años. Qué curioso. Sí. Desde luego. Estos primates son los que, y marsupiales son los que ayudaron a alimentarse, bueno, se alimentaban de estas bayas y en algún momento determinado pues empezaron a subirse arriba de los árboles para comérselos. En algún momento pues estas plantas empezaron en vez de reproducirse en el suelo, se empezaron a reproducir en lo alto de los árboles. Cambiaron ese hábito reproductivo, curioso. Y Sofía, volviendo a la actualidad, ¿dónde lo podemos encontrar el muérdago en Aragón? No sé si lo podemos encontrar. En Aragón lo podemos encontrar.
Por ejemplo, en algunos pinares de Teruel es muy abundante y muy habitual, sí, pero no solamente en España se puede encontrar, también en otros lugares de toda Europa, por eso es tan conocido, ¿no?, en la Navidad, pero también en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros lugares del norte de América, y también en el sur de América y en algunos lugares de Asia. Y son alimento para muchas aves también. Claro, hemos de pensar que es una especie muy específica y muy diferente de otras especies de planta y que actúa como una importante fuente de alimento, especialmente en las épocas invernales donde, bueno, pues los frutos no son habituales, claro, ¿no? ¿Qué pájaros, por ejemplo? ¿Qué aves? Pues principalmente en España son 3 tipos de aves. Está el mirlo, están los zorzales y también los estorninos, los que normalmente comen este tipo de baya, o por lo menos lo que se conoce actualmente como base científica. Y estamos hablando de muérdago, yo creo que en casa estarán preguntando, claro, pero también han tocado todos esos mitos, esas tradiciones que hay en torno a esta planta. Claro, ¿por qué se utiliza en Navidad, ¿no? Esa duda, ¿no?, que tendrán algunos espectadores. Pues bueno, el mito más conocido, aunque hay distintos tipos de mitologías, pero el mito que se conoce del beso debajo de la puerta, del muérdago, se basa en una mitología noruega, escandinava. Se remonta al dios Odín, en concreto a su mujer, a la diosa Frigg. Y esta diosa en algún momento determinado, cuenta la leyenda, que perdió a su hijo. Perdió a su hijo por una flecha que estaba construida con muérdago. Entonces esta diosa hizo un juramento y juró besar a cualquiera que se pusiera debajo de la rama del muérdago, pero a cambio de que esta especie, el muérdago, no se utilizara nunca más en la guerra. Y de ahí viene la leyenda del original. muérdago.